Hola, ¿qué tal amigos? Les doy la bienvenida a Culto Guate, dedícate a saber y rompe la monotonía. Yo soy Guayo y hoy tengo el enorme gusto de estar acompañado por el maestro Ever Morales. Hola maestro, gracias por recibirnos esta mañana y poder compartir un poco para que también acá nuestros amigos de Culto Guate puedan conocerlo un poco. Así Claro que sí. Voy a comenzar haciéndole unas preguntas, maestro. La primera pregunta es, ¿cómo fue la primera vez que usted tuvo contacto con la música o con el arte? Creo que he estado en contacto con la música desde el vientre de mi madre y en realidad a ella le gustaba mucho cantar, le gustaba estar en cualquiera de las labores domésticas, ahí en los quehaceres. Y cuando yo era muy pequeño, recuerdo que me enseñaron a cantar algunos, digámoslo así, canciones infantiles, algunos cantos también religiosos. Y eso fue el primer contacto. Realmente a mi papá le gustaba cantar acompañado de la guitarra y yo le digo que era como Elvis Presley porque solo sabía como 3 o 4 acordes nada más. Pero ahí él se podía, de verdad, acompañar un poco. Eso me motivó como a los 5 años de edad a empezar a cantar un poquito en público, ahí para los amigos primero y luego, bueno, ya para hacerlo en público un poquito más, digamos así, expuesto. Ahí creo que la primera vez me regresé y no quise cantar, me recuerdo bien de eso. Todos les dio ternura, se rieron y yo creí que se estaban burlando de mí. Pero acuérdense que era un niño de 5 años y meses, entonces luego tomé la guitarra ya propiamente como una experiencia instrumental a los 7 años. Empecé yo a tocar un poquito de guitarra popular, acompañamiento, y yo me acuerdo que entre 7 y 8 años inicié mi aventura ahí con esto de los acordes y los estilos, y más adelante tenía yo casi 9 años cuando tomé una clase en grupo de teoría musical, ya un poquito más formal y tratando de aprender ya los nombres de la nota, los acordes, los modos y todo esto que era importante para saber acompañar mejor. Y fue ahí, entre 8 y 9 años, cuando aprendí los nombres de las notas, que había acordes mayores y menores y toda esta teoría básica, ¿verdad? Posteriormente, a los 12 años, inicié el piano. Se los cuento así para que ustedes vean cuándo fue que inició en cada uno de los aspectos. Cantando a los 5, tocando la guitarra a los 7 años y medio aproximadamente, tomando mis primeras clases de teoría musical casi a los 9 años, podemos decir, entre 8 años y medio y 9. Y luego, cuando tenía 12 años, empecé el piano y empecé justamente clases ya de teoría musical formal, entonación, dictado, con el mismo libro del Conservatorio Nacional, solo que está en una academia privada, la Academia Bautista de Música, donde más adelante se fundó el Instituto Pedagógico de Música Alfredo Colón. Entonces, allí mismo, en el programa anterior, que solo era academia, allí yo empecé a los 12 años. Entonces, esos son los años de inicio en cada una de las etapas. Me gustó mucho aprender el piano y con un método que tenía que leer desde el principio, y por cierto las primeras lecciones eran con la mano izquierda, así que había que leer clave de fa, y con las clases de solfeo, pues con el solfeo, los solfeos de la Liñán, ¿verdad? Así que clásico, todo famoso. Claro. Maestro, ¿y de esas canciones que usted menciona que aprendió a los 5 años, se recuerda de alguna? Uy, claro que sí. Me recuerdo de varias porque eran canciones en la iglesia, ¿sí? Bueno. Entonces, yo recuerdo también que aprendí con otra letra que mi papá le inventó, una canción que es de Disney. Él había viajado a California y se había ido a meter a Disneyland y luego trajo algunos slides, trajo así unas camaritas rojas que uno se ponía, ¿verdad? Y se ponía a ver las fotos y los slides. Y también hacía, él contaba la melodía, y luego se adaptó a mi hermano, el tercero, que estaba muy pequeñito, él nació en el año 75, y este hermano, por cierto, les cuento, él fue el que falleció en el año 2013, nuestro tercer hermano pues ya no está con nosotros, pero en ese momento él estaba celebrando que él ya estaba empezando a caminar. Y entonces me trae gratos recuerdos de que él le adaptó y decía, ya camina el Edincito, y así le hacía la adaptación de la letra. Entonces, y por otro lado también aprendí en la iglesia, ¿verdad? Había una iglesia que íbamos
presbiteriana y él era pastor ahí. Entonces yo aprendía, ¿verdad? Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver, ¿verdad? Que por cierto es una melodía pentafónica, ¿verdad? Así que solamente tiene las 5 notas de esta escala básica, ¿verdad? ¿Sí? Pero yo no lo sabía en ese momento, yo no sabía que era escala pentafónica, simplemente sabía que había que cantar la canción. Entiendo. Maestro de la guitarra, usted comenta que a los 7 años empezó a aprender a tocar el instrumento. ¿Hay quien le enseñó? ¿Su papá? No, no me enseñó mi papá. Él me animó a tomar las clases, pero con una persona, fíjese que venía de Malacatán, San Marcos. Y lo debo mencionar porque realmente es de rendir tributo y de apreciar, ¿verdad? Que hay personas que se acercan a Ciudad Capital, hacen la migración o migración interna. Y entonces esta persona vivía allá en la zona 7. Posiblemente ustedes conocen las colonias del Amparo 1 y 2, que fueron fundadas después del terremoto. Me recuerdo que vivíamos por ahí en esos tiempos con los abuelitos. Vino el terremoto y nos íbamos cerca de la iglesia, a un campo descubierto con unas tiendas de campaña. Y entonces ahí nos estábamos porque había muchas réplicas. Y la casa había sido de adobe. La casa de adobe, una parece de derrumbó. Y ahí al fondo había los terrenos del patronato. Y de un famoso patronato que tenía la Fundación Fe y Alegría, que es un movimiento católico de caridad. Y entonces habían grandes terrenos que luego se fueron transformando en las galeras, le decían, la colonia Zacatlán. Y más adelante, más adentro, el Amparo, luego el Granizo, y ustedes ya ven ahí cómo se extendió esto hacia el norte, hacia las laderas del barranco. Y entonces allí más adelante, cuando vivíamos en otro lugar, en la zona 1, conocimos una persona que se llamaba Emiliano Domingo Ramírez. Y él venía de Malacatán y él fue mi primer maestro de guitarra. Él me enseñó los acordes. Por supuesto, le gustaba tocar la música en estilo trío, como los panchos, ¿eh? Y entonces él requinteaba bastante bonito y yo le pedí que me enseñara la guitarra. Y él fue mi primer maestro los primeros 2 años, entre 7 y 8 años. Posteriormente él continuó llegando con nosotros, iba a la iglesia, pero él, digamos, más adelante, pues sí, se quedó ahí siempre viendo cómo tocaba yo, ¿verdad? Pero fue otro maestro el que me dio un poquito de guitarra con teoría musical. A mi papá le gustaba, eso sí, que yo lo acompañara entonces a cantar. Cuando él quería cantar algo, pues decía, bueno, ya mi hijo ya sabe algunos acordes, ya sabía yo algunos como decían términos, ¿verdad? Unos términos. La primera de mi, segunda de mi, tercera de mi, ¿verdad? Así se le decían antes, posiciones, ¿verdad? Los acordes. Ahora sabemos que es tónica, dominante y subdominante, ¿verdad? Pero, claro, claro. Ay, pues qué interesante, maestro. Y otra pregunta, maestro. ¿En donde usted estudiaba, recibía la clase de música? Sí, fíjense que en el colegio, yo estuve en un colegio, curiosamente, esto le va a parecer una anécdota importante y curiosa, yo estuve en un colegio católico. Aunque mi papá era pastor de una iglesia evangélica presbiteriana, que tenía, bueno, hay un poquito de mix de denominaciones, porque también le gustaba la parte pentecostal, pero el asunto es que estamos hablando de los años 70, ¿verdad? No había tantos lugares alocados y ese tipo de cosas, no, eran muy tranquilos y eran bastante alegres, pero de todos modos siempre ordenados, ¿verdad? Recuerdo que las mujeres están de un lado, los hombres de otro lado, ¿verdad? Así como lo hacen mucho todavía en iglesias, incluso católicas del interior. Entonces, aquí en nuestros pueblos a veces tienen ese respeto en las iglesias católicas y en algunas muy históricas. Y yo estaba en un colegio católico. Él me llevó ahí porque en las escuelas no me iban a aceptar. Yo tenía una edad muy temprana, decían ellos, para inscribirme primero y hacer. Entonces, mi primer maestro nos cantaba mucho en inglés. El maestro también de inglés le gustaba cantar y me animó a que yo tomara más clases de inglés en el IGA. En ese tiempo no sabía que era el IGA, pero él me dijo eso. Y el maestro de inglés le gustaba mucho. Ahí había un piano vertical muy bonito en un colegio como los de antes, que tenían esos pianos que ahora ya casi nadie los tiene en los colegios porque hay que afinarlos y son pianos grandes. Incluso más alto que el de la capilla allá en el Instituto Alfredo Colón. Y era muy bonito cantar y hacer muchas piezas, y no solo en español, sino que en inglés. Así que fue muy bonito. Más adelante nos fuimos a la zona 5 y yo siempre viviendo en barrio, ¿verdad? Porque primero estábamos en la zona 1, en el barrio Gerona, y luego nos fuimos al barrio La Palmita, en la zona 5. Así que
aquí estamos, ¿verdad? En un contexto muy, muy, muy citadino, urbano y de barrio, ¿no? Y entonces mi mamá nos fue a apuntar a la escuela nacional, número 45, o sea, les digo el dato, ¿no? Doctor Salvador Mendieta. Pero ella pensó que nos iban a inscribir en la tarde porque había hecho todos sus quehaceres en la mañana, almorzamos y después nos llevó. Y ella fue ahí y nos inscribió y le dijeron, bueno, la próxima semana a la 1:30. Dijo, no, es a las 7 de la mañana. No, le dijeron, usted le inscribió en la tarde, entonces en la tarde va. Así que tenía yo un maestro que seguramente tenía otro trabajo en la mañana, y sí lo tenía, él tocaba en la Sinfónica Nacional, era chelista. Entonces yo tuve de verdad, una fortuna especial. Entonces claro, yo tuve la fortuna de tener un maestro que era chelista en la Sinfónica Nacional. Eso yo lo supe cuando estaba en tercero primaria, y a mediados de año él estaba llevando de repente ahí cubierto un instrumento que parecía guitarra, y le preguntamos, ¿es una guitarra, ¿verdad? O un guitarrón? Y nos dijo, no, es un violonchelo, dice. Pero tenía miedo él de sacarlo porque los niños podían golpearlo, y él tenía concierto esa noche, seguramente era un jueves, ¿verdad? Que tenía que ir a tocar después de dar clases en la escuela vespertina, ¿sí? Que terminaba su último periodo como 5:30 de la tarde, luego trasladarse a donde eran los conciertos, me imagino que al Teatro Nacional, al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, que ya estaba inaugurado en el año 79, y luego 80. Y recuerdo que él fue el que sí nos dio teoría musical. Él nos enseñaba la clave de sol, también nos hablaba de la clave de fa, nos decía que nos aprendiéramos bien esa clave de sol, pero que también recordáramos que había otras claves, y porque él era chelista, más adelante yo vi a este profesor, él componía música, ¿sí? Y yo me recuerdo, miren, van a decir ustedes, pero qué memoria de él, pero es que recuerdo que nos enseñó incluso una pieza que se llamaba Las Campanas de San Juan, y que es allá de la región de Alta Verapaz, ¿verdad? Y que decía las campanas de San Juan, porque hay un dicho que dice las campanas de San Juan piden pan y no les dan, ¿sí? Ajá. Pero él hizo, ¿verdad? Las campanas de San Juan, ¿verdad? Y lo que se refiere a Tesulutlán, dice región de la guerra, así llamaban a la verde Verapaz, ¿no? Pero su conquista no fue con sangre, sino que cantos de amor, respeto y paz, ¿verdad? Para los que ustedes saben, Verapaz quiere decir la verdadera paz, y esa región fue conquistada realmente por religiosos que llevaron la labor de evangelización en el tiempo de la colonia. Entonces, nunca se rindieron militarmente los caciques de Verapaz, sino que realmente aceptaron a los misioneros, ¿verdad?, que enviaron, y fue únicamente por medio de la cristianización pacífica. Así es como nos cuenta la historia. Entonces, él hizo cantos, me recuerdo un canto así. Entonces, era muy bonita la clase con él, y eso a mí me animó a continuar explorando en la música. Yo no sabía que me iba a convertir en un músico profesional, pero al menos me gustó, ¿verdad?, todo esto. Sí, pues su inicio fue bastante bonito y motivador con lo que usted nos está comentando, ¿verdad, maestro? Así y sí, es. La verdad es que qué fortuna, maestro. Y más también que dentro de casa, como bien mencionaba, pues ahí también estaba ya también esa estimulación, ¿verdad? Yo pienso que eso es una combinación, que a uno lo estimulen en su casa, y luego también que los maestros en la educación formal, usual de la primaria, a uno lo puedan también motivar. Así es. Claro, maestro. Ahora, maestro, con respecto a sus estudios, digamos ya así más de lleno en la música, ¿a los cuántos años inició usted? Empecé, como le digo, a los 12 años con la institución formal, ya como un centro de estudios dedicado de verdad a la música académica. Entonces yo tomé clases de piano en grupo en unos teclados que había en un salón por ahí que usted seguramente lo conoció, un saloncito que después se convirtió en el de la secretaría, pero que ahí había 5 teclados, ¿verdad? Casiotón, ¿verdad? En los años 80 era el último grito de la moda, de 4 octavas. Y posteriormente mis compañeros pues se fueron retirando poco a poco, no aguantaron ahí el ritmo, y yo me quedé solo, y el maestro José David López, por cierto, de Acay Producciones, él fue mi primer maestro de piano. Él me dijo, mira, vamos a continuar y te voy a dar tu clase de manera privada, porque ya no tenemos más en el grupo, pero te voy a continuar. Y entonces ahí fue donde al año siguiente yo terminé el primer año como que si fuera el primer año de conservatorio. Él me dijo que iba a estudiar esas piezas. Y entonces más adelante, en el segundo año, ya el ahora doctor Edgar Cajas, fue que me dijo, ya puedes ser mi alumno.
y entonces tuve el privilegio de continuar con él ya como piano solista. Fue allí donde yo dije, bueno, yo creo que me voy a hacer pianista, dije yo. Ahora, quería estudiar siempre en el conservatorio o tener tiempo para hacer estudios más formales, ¿verdad? Pero es que tuvimos un cambio de residencia en segundo básico, nos fuimos allá, adelante de Jocotales, en una colonia que se llama Arimani, se llama, ¿verdad? Y en ese tiempo no había, digamos, un microbús que lo llevara uno hasta la colonia, entonces había que caminar unos 15 a 20 minutos desde la aldea, le decíamos nosotros, a la colonia Arimani. Había un camino de tierra, pasaba uno por toda esta calle que estaba paralela a la escuela Colegio Castillo Córdoba, de la Fundación Castillo Córdoba, y luego llegábamos a la estación de buses donde estaba la ruta 3 o el microbús de Jocotales hacia Jardines, zona 5. Entonces estábamos viviendo allá, realmente en Chinautla, ¿verdad? Entonces era un poquito complicado, pero seguí los estudios y luego tomé incluso guitarra clásica en ese año, ¿no? Un año de guitarra clásica, ¿qué le parece? Pero luego me concentré un poquito más en el piano y luego había más horas que invertirle. Ese fue realmente mi inicio de la música formal. Ahora, cuando yo me gradué de bachiller, no de maestro de música, es algo muy interesante. Yo no quise meterme a magisterio porque estaba ya trabajando y sabía que era muy demandante y que tenía que tener el tiempo disponible. Así que ni siquiera magisterio urbano, mucho menos magisterio musical, que me hubiera encantado. Entonces yo hice mis estudios de bachillerato en ciencias y letras. Mis compañeros le decían maliciosamente chencas y litros, porque decían que no hacíamos nada, que éramos muy vagos, pero realmente sí cuesta un poco sacar la carrera, pues el diploma, ¿verdad? Y entonces mi intención era seguir estudiando música, pero sabía que en Guatemala no había un programa de licenciatura en música con ejecución instrumental. Por lo tanto, decidí estudiar lo que tenía algunas habilidades y aptitudes. Me inscribí a la Facultad de Ingeniería en la Universidad de San Carlos en los años 90. El año 90 fue justamente mi primer año en la San Carlos como estudiante de ingeniería. Encontré algunos amigos músicos, compañeros y colegas de otras carreras que también estaban estudiando esto porque decíamos una carrera para comer y luego la música para disfrutar, ¿verdad? El resto del tiempo, como una segunda actividad. Pero, ¿sabe que uno de mis compañeros ahí, platicábamos con él, era Byron Campo, y él estaba en ingeniería electrónica, y al tercer año de su carrera, yo me hice muy amigo de él, pero me confesaba a él que le gustaba mucho la música. Él me regaló un libro que un día posteé en Facebook, que es de piano, una antología de piano, excelente libro, y me recuerdo que platicábamos de nuestras aspiraciones musicales. Y estuve en la carrera de ingeniería química el primer año y me salí de ahí, o sea, me cambié de especialidad a licenciatura en matemática aplicada y ahí estuve los siguientes 2 años, o sea, en la Facultad de Ingeniería, pero ya no en una carrera de ingeniería, la ingeniería química, ni ninguna otra carrera de ingeniería, sino que me gustaba más la parte científica, la parte de ciencias exactas y lo teórico. Entonces me pasé a matemática aplicada. Sin embargo, ya estaba yo tocando para un coro, estaban viajando un poquito. De vez en cuando ahí tuve un encuentro juvenil en Puerto Rico en el año 88, a finales, y luego eso me motivó a continuar en la música porque decía yo, cuando uno tiene música, también le da oportunidad de viajar y estar en festivales y todo. En el año 92, cuando estaba en mi tercer año en la universidad, fuimos a un festival internacional de coros eclesiásticos. Y recuerdo que el maestro ahora, doctor Rubén Darío Flores, él era el director del coro y nos llevó a ese festival, a un coro grande de más de 30 personas. Y estuvimos con coros de toda América Latina, también de Estados Unidos, un coro de afroamericanos de Chicago cantando gospel maravilloso y coros de Japón y de Italia. Y yo de ahí regresé convencido, yo ya no voy a estudiar nada más, voy a estudiar música. Entonces me puse a estudiar mucho inglés, me puse a estudiar el piano todo el resto de la mañana, me iba 1 o 2 horas a estudiar inglés a Liga, ahora sí, fui a Liga. Y luego, después de salir ahí, ya sea de 7 a 8 o de 7 a 9, 2 horas, o sea, o por lo menos 1 hora de 8 a 9, dependiendo del curso. Después de eso me iba caminando de Liga, zona 4, a una iglesia en la zona 5 donde me prestaban el piano, donde yo también estaba trabajando y estaba en el coro. Fue ahí donde conocí al doctor Eder Gajas. Entonces, ahí desde que tenía yo 12 años, 13 años, practicaba todas las tardes y creo que tenía aburrido al pobre conserje, ¿verdad? De tanto que le daba todos los días al piano. Y lo peor es que no se libró de mí porque al año siguiente practicaba 2 horas. Yo empecé practicando 1 hora diaria, después 2 horas.
yo creo que al tercer año, cada año le agregaba 1 hora, al tercer año le agregaba 3 horas. Cuando vivía en la zona 6, yo me acuerdo que estudiaba siempre en el Instituto Matos Pacheco. Ahí estudié los básicos.